Queremos que te sientas como en casa. Ven y toma tu lugar. Hola amados, muchas bendiciones. Aquí nuevamente su hermano Miguel, aquí en Iglesia Embajador del Reino de Dios. En nuestro podcast Esencia, segundo capítulo ya. La última vez ya grabamos, introdujimos el tema, introdujimos, este podcast que empezó ya, en el capítulo anterior. No vamos a hablar de tiempo, pero del capítulo anterior. Pero este es el segundo capítulo. Bueno, los saludo, espero que estén muy bien, espero que el último capítulo haya sido de mucha bendición. Cuando lo vean. Si es que esperamos que lo vean entero, completo. Y y decirles que este capítulo también va a ser de mucha bendición. Y recordarles también de que el propósito de esto es poder estar juntos, hacerlo de manera unánimes y estudiar la palabra, hablar del Señor y introducirnos en quién es Él. Así que para que usted tenga la libertad, también puede comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales. De repente van a salir, puede salir al último, en algún momento, pero van a salir. Para que usted se pueda comunicar, a comentarnos algo, peticiones de oración o lo que sea, o preguntas también, o cosas que hayan, dudas que hayan salido en el momento que damos el tema. Bueno, aquí tengo a mi pastora, a mi hermana Javi, que me están acompañando. Amén. Y también comentarles a todos ustedes que tenemos un cuarto integrante en el equipo. Amén. Ahora no tenemos tantas cámaras como para hacerlo, pero daríamos vuelta a las cámaras, pero está nuestro hermano Benjamín detrás de las cámaras, así que un aplauso para nuestro hermano Benja, que se introduce al equipo, así que cada vez que vean las tres personas acá, no son tres, son cuatro. Somos cuatro humanos. Amén. Que están aquí haciendo esta obra del Señor. Así que les doy la oportunidad a mi pastora, a mi hermana, para que puedan saludar a la audiencia. Amén. Bueno, damos gracias al Señor de poder estar en este lugar y poder compartir la Escritura, que es tan importante. Deseando que cada hombre y mujer, hermano, hermana, vecino, amigo que pueda escuchar estas redes sociales pueda entender la importancia de servir al Señor y de buscarlo. Es un tiempo, creo, hermanos, de acercarnos al Señor y de poder ser de bendición. Y también que estaré por un cierto tiempo acá también estará sentado por nuestro hermano Benjamín. Entonces estoy apoyando porque la verdad la mía es mucha, yo tengo otro campo que es la evangelización. Así que bendigo a estos jóvenes, doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Así que bienvenido a este podcast donde vamos a dar palabra del Señor. Dios bendiga a la audiencia. Amén. Amén. Bueno, hola a todos. Bienvenidos de nuevo a un segundo capítulo. También estoy muy agradecida con el Señor de tenernos acá y darnos la oportunidad y esperando que, al igual que el anterior, este sea de mucha bendición para sus vidas. Todo lo que se hable, toda la palabra que se exhorte, sea bendiciendo y edificando mucho sus corazones. Amén. Amén. Bueno, no sé si se acuerdan lo que hablamos la vez pasada. Hablamos de muchas cosas. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta, hermano. Sí. ¿Por qué estás haciendo el podcast? ¿Dónde nació? Sería bueno que lo contaras. Sí. Que lo contaras. Amén. ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, lo que puso Dios en tu corazón, porque esta es una iglesia, un ministerio donde se mueve conforme al Espíritu Santo. Él habla y nosotros hacemos, amén. Y oramos y pedimos dirección. Pero cuando tú me contaste sobre esto, para mí la verdad, redes sociales no me gusta Instagram. Instagram no me gusta, ni no me gustan las redes sociales, la verdad, porque creo que muchos las toman como para hacer cosas para vanidad más que nada, sinceramente. Aún el pueblo cristiano. Pero cuando me comentaste esto me pareció buenísimo, porque dije, que se tome estas redes sociales para hacer algo bueno, para un canal de poder ser de bendición a personas que quizás están con mucha necesidad. Y tú como joven, te pregunto, como tu pastora, tu madre, para que le explique y le digas por qué nació el podcast, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo fue esto? Amén. Este podcast, nació como una motivación del Espíritu Santo, un sentir. Amén. Que puso, más que nada, en ningún momento teníamos pensado hacer un podcast. Sí. Nunca lo habíamos pensado hacer, o sea, porque por hacer las cosas uno puede hacer muchas cosas, pero ahora si eso va a dar resultado, ahora si eso tiene un fruto, ahora si eso es parte de la voluntad de Dios, otra cosa. Pero esto nace más que nada a través de, el mensaje que ha estado dando
ha estado cultivando el Señor en nuestra iglesia durante mucho tiempo. Y de las conversaciones que hemos tenido en los cultos, lo que se habla de los cultos, las conversaciones que tenemos entre nosotros cuando estamos en intimidad, en tiempo, y que muchas veces salen muchas verdades del Señor, muchas cosas muy maravillosas que el Señor empieza a hablar a los corazones y empieza a fluir. Entonces, luego de un tiempo en un lugar específico, el Señor hablaba a mi corazón porque ponía hace tiempo mucho sentir y muchas cosas de las que tenías deseo de poder hablar y que uno ve que es la necesidad que tiene la iglesia, pero me incentivó a creer, y también lo digo por cualquier hermano que lo esté escuchando, de que no necesito ser alguien demasiado grande en la tierra, claro, para poder dar un mensaje y poder ser de bendición a muchas vidas. Y lo digo también porque hay mucha gente que muchas veces, como se dice, chutea palabras o cosas que Dios quiere hacer, planes de Dios, y nunca los hace porque siempre hay algo que impide hacerlo, un pero en su cabeza. Entonces, una de las cosas que a mí me ha enseñado mi madre desde pequeño ha sido que no importa si no lo entiendes o se ve muy difícil, Hay que hacerlo. bueno, si Dios dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Amén. Y por eso, como dice la palabra, el reino de los cielos es de los que lo arrebatan. Amén. Y hay gente que arrebata el reino, y eso lo creo con todo mi Pero corazón. violento. Claro, y ese sentir nació. Y yo creo con todo mi corazón que cada cosa que hacemos acá no es por nosotros, sino que guiada por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que estoy convencido es que cuando Él habla y cuando Él hace algo extraordinario sucede. Amén. Porque muchos pueden pisar un monte, pero pocos lo hacen temblar. Muchos pueden hablar, pero pocos hacen que truene el cielo. Y siempre hemos sabido que cuando Él habla y hace las cosas, cuando ocurren. Y eso es lo que creo con todo el corazón. Y bueno, decirle que cuando nos presentamos acá no nos presentamos como decía Pablo, con sabiduría humana, Amén. sino que nos presentamos como gente que ha sido testigo del poder de Dios Amén. y solo quiere que el Espíritu Santo diga lo que Él quiere decir a la generación. Entonces ese es el sentir que tenemos. Y bueno, personalmente, como joven, tengo un sentir muy fuerte por los muchachos, por los jóvenes, Amén. por esos chicos, Importante. de tratar de impartirles aquello que una vez me impactó a mí y que hizo que un joven que deseaba tantas cosas se enloqueciera por Dios y diera mucho por Él. Así que ese es mi gran sentir. Así que si me están escuchando jóvenes, bueno, espero que sea de bendición y pueda también encenderse en todo lo que el Señor te hable, porque quiere un mover, y Él prometió que en estos tiempos Él movería una generación que le daría sus mejores años. Qué importante, hermano, es poder tener jóvenes que quieran servir al Señor. Y damos gracias a Dios, embajadores de Cristo. Este pertenece a Buenos Aires, Argentina, amén, una rama que somos de allá. Y doy gracias a Dios por los jóvenes que se están levantando. Por mi hijo he visto su esfuerzo, he visto sus luchas y he visto su deseo de servir al Señor. Y bueno, es un referente para muchos jóvenes que a veces te preguntan, o tú predicas, te dicen, no, es que usted ya vivió la vida. Pero qué bueno que jóvenes se hayan guardado para el Señor. Entonces, podría ser a Javiera, que está aquí con nosotros, y de ahí termino, de ahí salgo de escena. Pero me interesa hacer esto. ¿Qué te motiva a estar acá? O sea, ¿por qué estás acá? Porque también en ti nació el deseo de Instagram, todas esas cosas. Entonces, Sí, amén. y bueno, y también es parte del equipo que Dios también está hablando a tu corazón. Amén. Bueno, sí, en mí nació por ver, claro, como decía mi hermano, el mensaje que estaban haciendo en la iglesia, cómo hemos vivido nosotros lo que es ser iglesia y el evangelio real, y también ver la necesidad en las personas, en la iglesia en general, la iglesia como global, de que se están tergiversando muchas cosas, se está transando mucho la palabra, se están asociando mucho con el mundo. Entonces a través de las redes sociales uno puede ver tantos mensajes erróneos, tanta gente que toma un evangelio light y lo comparte y lo vive y son orgullosos de eso, y ver a gente que es cristiana y que el mismo mundo los aprueba y les dice, sí, me gusta tu evangelio, como su evangelio, cuando el evangelio es de Cristo, no es Cristo el evangelio, no es algo que yo invento, algo que acomodo. Entonces, si las redes sociales las usan para eso, yo sentía que teníamos que usarlas para mostrar el verdadero evangelio, que era lo que estábamos aprendiendo y viviendo como iglesia local. Y también a través del podcast
que el Señor en su misericordia, en su amor, Él lo va a amplificar y va a llegar a las personas que tenga que llegar. Entonces somos parte de la purificación de su iglesia, de que su iglesia sea lo que Él diseñó, lo que Él quiere, y crecer, y una iglesia que crezca pegada a la palabra, y que si se hace conocida, si se llena la iglesia, que sea que las personas vengan por Cristo, no porque les damos algo que a ellos les gusta y porque aprobamos su pecado o cómo vivan, sino porque les mostramos a Cristo y ellos se enamoren de Cristo, no de un club social o algo donde pasar el tiempo. Amén. Eso. Bueno, qué importante. Amén. ¿No? Así que bueno, predicador, Dios bendiga tu corazón. Puede hablar. Puede hablar, hermano. Póngale play. Rec. Bueno, maravillosa, como es que esa es la idea de este tiempo, de poder hablar, de poder abrir el corazón. Amén. Yo, una de las cosas que más me encanta y le encanta a nuestra iglesia es cuando el Espíritu Santo fluye, Amén. porque siento que el hombre cuadra mucho las cosas. Es bueno para hacer muchas pautas, hacer eventos, cuadrar todo, y lo más bacán y lo mejor es cuando desordena todo y lo hace a Amén. su manera. No siempre un círculo, no siempre un cuadrado, un triángulo. A veces ni siquiera tiene una forma, pero eso es lo maravilloso, y cuando es de él, esa es la esencia de él, es la que lo hace Su todo. esencia. Amén. Entonces, de la última vez lo que me veníamos hablando, y también tiene que ver, siento que es un mensaje que el Señor puso y inició el podcast con eso, es lo que es el compromiso. Amén. Amén. Hablamos del compromiso la vez pasada, hablamos de ese pueblo, bueno, que clamaba a ese Dios muchas cosas, y veía un cumplimiento en las profecías y decía, ¿por qué no cumples? Como que tratando de llamarle la atención al Señor, pero que ese Dios les dice, pero ustedes están clamando como si fueran justos, ustedes están clamando como si hubieran cumplido su parte. Ujú. Exiges algo que yo siempre cumplo, pero que yo te dije que tú tenías que hacer primero y cumplir conmigo. Y eso nos llevó al compromiso, y con el compromiso lo que nos hablaba el Señor era... Hay una palabra que yo siento que... Porque a veces como que compromiso nosotros lo consideramos como que es a veces como un acuerdo, a veces como... Me comprometo con alguien, así como, oye, sí, no sé, nos juntamos mañana, me comprometo, voy a ir a ese lugar. Y a veces como algo... Puede ser un poco liviano, pero siento que la verdadera palabra que está detrás del compromiso cuando pide Dios es la palabra pacto, Amén. alianza. Amén. Amén. Y que esa alianza, ese pacto era el que nosotros hablamos de que era el que Dios pedía, y que era con gente de pacto con la que Él se movía, con gente de pacto Él cumple la profecía, y con gente de pacto Él hace todas las cosas que tantas veces hemos visto. Amén. Y que durante toda la historia bíblica vemos hombres que hacen maravillas de la mano de Dios, y que habríamos hablado que todos quieren hacer maravillas de la mano de Dios. Claro, ¿quién no quiere ser Moisés? ¿Quién no quiere pararse delante del mar y que la abran? Y todos escriban de mí, de que abrí el mar porque levante la vara. O ¿quién quiere ser como David, de que le va a ser rey, hace un tabernáculo, pero Dios, agradable delante de los ojos de Dios? Elías, Jeremías, Daniel, wow, la experiencia con el Espíritu. Cristo se aparece, wow, gloria, y todo como, yo quiero eso. Pero la palabra habla que era un hombre de pacto. Y antes de vivir eso, la Biblia, por eso muestra la historia, mostraron su pacto verdadero. Amén. Y que ese pacto verdadero se mostraba en situaciones donde cumplirlo no era tan Es fácil, su compromiso. pero Amén. tenían un pacto. Amén. Entonces, con eso, vamos a ir tranquilos, vamos a ir calmados. Tranquilízate, levanta. Amén, entonces vamos a ir con calma, Ujú. porque vamos a leer un texto, y el Señor ponía en nuestro corazón como que el siguiente capítulo fuera hablar sobre el pacto, empezar a hablar de pacto. Sí, siguiente. Claro, el siguiente capítulo es del pasado, que es el actual. Pero que a continuación íbamos a empezar a hablar mucho del pacto y las diferentes áreas del pacto. Y lo primero que queríamos hablar del pacto era sobre la primera vez que se menciona un pacto. Que siempre, o teológicamente siempre las primeras veces hablan mucho. La regla de las primeras veces. Porque cuando algo se nombra por primera vez en la palabra, algo Imagina. hizo que se nombrara por primera vez, y guarda mucha esencia de la razón de ese algo y el por qué está ahí, después aparece siempre. Amén. Ujú. Así que, como siempre, el centro de todo lo que hacemos en la palabra, vamos a abrir Tiene que el ser. libro más santo de todos los libros. Amén. Amén. Y la vamos a abrir en Génesis 6, 17 al 18. Si me acompaña, en nuestra iglesia estamos acostumbrados aquí. Si abrimos la Biblia, la abren todos, para que usted sepa que lo que le están leyendo Tiene que ser así. no es escrito por un Está en la hombre. palabra. Está escrito hace más de 2000 años, así que Amén. 18. Amén. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra.
para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra Amén. morirá. Amén. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Amén. Contigo. Amén. Bueno, Génesis 6, 17 a 18. Permiso. Gloria Para a que se Dios. quede un poquito más. Se arranca del micro. La edición tiene poder, pero no tanto. Amén. No vamos a sufrir al hermano. ven. No. Bueno, Génesis 6, 17 a 18, lo que habla es, bueno, de la historia más conocida de la Biblia, y habla del diluvio. Amén. Y es Noé, la escuela bíblica, siempre la maestra ahí, con Noé siempre Noé, presente. el arca, la los vida, animales. lo de De siempre. dos en dos. Vamos, así. Pero, bueno, es una historia real, una historia que guarda muchos misterios, muchas cosas. Muy profunda, más que ser solo una historia linda. Se toma más como cuento, A veces, más que claro, nada. por el arca grande, Sí, muchos animales, sí, es muy sí, atractivo, pero aquí es la primera vez en la que se nombra la palabra pacto. Y bueno, que lo leímos en el versículo 18, que dice: más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Y bueno, ya sabemos el contexto de lo que está pasando. No sé si hay gente, la mayoría va a ser cristiana, va a estar. Pero los hermanos que no lo conozcan, Que vaya a leer claro, Génesis. que va a leer Génesis 6, ahí va a estar. Pero en resumen, es la historia de Dios viendo cómo luego del pecado de Adán se perturbó toda la humanidad y se fue deteriorando de una manera muy fuerte. Entonces empezaron a pecar de una manera mucho. El pecado subió demasiado, hasta el punto que Dios decide hacer justicia en la tierra y Amén. exterminar un poco ese pecado por bien de la humanidad. Y decide escoger un hombre que tenía un corazón recto, un hombre que Amén. estaba bien delante del Señor, que era de un linaje especial también, para que los que conocen a Enoc, que es de su linaje, Amén. que era alguien muy especial también. Bueno, y este hombre es escogido, y este hombre es el que empieza Dios le da un labor. Y cuando le entrega ese labor, le dice: yo quiero que hagas esto, y le dice: este es mi plan, con el cual yo quiero Amén. redimir a la humanidad, y quiero llevar a cabo esos planes especiales que tengo con ustedes. Bueno, a este hombre le ofrece ese plan, y cuando le empieza a ofrecer ese plan es cuando nace el primer pacto. Amén. Y por eso esto lo vamos a dividir en 3 puntos. No sé si los veamos todo hoy día, pero el primer punto de todo ello es que, bueno, la iniciativa de hacer pacto viene de Dios. Amén. Y ese es el primer punto que queremos hablar, es que cuando habla pacto la palabra y lo que nombra como pacto, vemos que la primera persona que tiene la iniciativa de hacerlo jamás, nunca fue el hombre. Amén. Amén. Y fue Dios el que extendió su mano. Amén. Y esto como que da algo muy especial, porque vemos que hay un Dios que clama por hombres que se guarden. Siempre Dios ha pedido, cuando dice: yo soy santo, ser santo porque yo soy santo, ser perfecto porque yo soy perfecto. Y siempre clama, y de hecho es muy duro siempre, como que cuando el hombre no vive en santidad lo lleva a lugares oscuros, lo lleva a lugares de presión, lo lleva a lugares Amén. de fuego, de agua, para que se arrepienta. Entonces siempre está lidiando con un pueblo que se arrepiente y generaciones que se arrepientan. Pero al final lo que vemos es un Dios que quiere hacer un pacto y quiere que ellos respeten el pacto, pero con la intención de poder unirse a ese pueblo. Entonces, cuando vemos la palabra pacto es berit. Y berit habla de un pacto, una alianza, pero que es mucho más profunda que un simple acuerdo o un contrato, sino que tiene que ver con Amén. una relación entre dos personas que deciden tener algo distinto, que deciden realizar voluntariamente algo profundo e íntimo, pero que este pacto y este compromiso que hacen lo relaciona, pero no solo legalmente o políticamente, sino que lo relaciona en el corazón. Es decir, por eso cuando estas palabras salen, se relaciona siempre mucho con lo que es el matrimonio. Amén. Porque es un pacto, es como alguien, pero no es solo algo físico o religioso, sino que es algo en que se compromete de corazón a Amén. cumplir un compromiso con la otra persona, pero por unas razones más, no solo materiales, sino del corazón. Amén. Es una Amén. decisión de Amén. cada uno. Entonces, este Dios es el que toma esa iniciativa y como que muestra como su compromiso quizá inentendible con nosotros. Amén. De
claro, su amor y su misericordia de querer llamarnos a algo especial. Amén. Y que Él no tendría por qué hacerlo. No tendría por qué llamarnos a algo especial. De hecho, no tendría por qué haber tenido misericordia en el diluvio. Yo creo que es muy justo que todos hayan sido aplastados por esa lluvia y se hayan ahogado todos, sufriendo y todo. Ah, qué malo es Dios. Es justo. Es justo, habría sido justo, y que hubiera exterminado toda la humanidad habría sido exactamente lo que cualquiera tendría que haber hecho. Un Dios justo haría. Pero como hizo un hermano, con Dios se juntan dos cosas. Hay muchos atributos que tiene Dios, y la santidad y la justicia es uno de ellos muy fuerte, pero también el amor y la misericordia. Y están al mismo nivel. Entonces, ¿cómo relacionamos eso? Bueno, es un Dios que sí es justo porque quiere hacer justicia, pero sabe también justamente cómo librar a la persona de esa maldición por la injusticia que ha cometido. Entonces, quiero poner este primer punto, y así le voy a dar espacio a la hermana, a mi pastora y mi hermana, para que puedan también decir sus opiniones, pero de que este Dios es el que hace el pacto, y ver que es un Dios misericordioso y que no quiere hacer parte de algo más grande de lo que pensamos, y que no tendría por qué hacerlo. Y muchas veces el hombre como que le cuesta tanto, como que si lo tuvieran que obligar a hacerlo. Sí. Pero es simplemente un Dios que tiene misericordia, porque no tendrías por qué ser parte de ese trato, de ese acuerdo. Amén. Amén. Eso es o sea, lo que uno mira y ve, de repente uno piensa y digo, ¿por qué el Señor tiene tanto amor por nosotros y misericordia? Y hay gente que a veces piensa, pero como que Dios es alguien que está obligado a amarnos y ayudarnos. Yo sé claramente que Dios no está obligado a amarnos ni a darnos, sino que es la misericordia que actúa en cada uno de nosotros. Pero yo creo que en este tiempo, hermano, Dios está buscando gente que también quiera corroborar, o sea, quiera dar también lo que Él da, porque cuando se hace una alianza entre un hombre con una mujer o se casan, ellos se prometen fidelidad y estar siempre juntos, en todo momento. Pero vemos en este tiempo que la iglesia no tiene esa fidelidad con Dios. La iglesia solamente ha tomado la parte de que Dios es un Dios que va a darnos, solo que Dios me tiene que dar a mí. Pero la palabra misma clara nos habla de que es un Dios que también espera que nosotros le demos. Entonces, quizá, yo sé que el Señor está haciendo grandes cosas en distintos lugares, con distintos hombres, porque no somos los únicos. Amén. Pero Dios puso esto en el corazón nuestro, porque igual las predicaciones del Espíritu Santo ha sido muy claro, y que lo puso en ti, y podemos acá colaborar contigo, hermano, pero creo que Dios está llamando la atención a que ya basta de tanta infidelidad. Amén. Porque el pueblo ha sido infiel. El pueblo muchas veces toma el vino de Babilonia y come con Babilonia, y viene a la iglesia al otro día y después exige a Dios que por qué no lo ayuda, que por qué no le da las promesas, que por qué no hace un milagro. Y ahí vemos la infidelidad nuestra. O sea, el pueblo pide algo que no hace. Entonces lo que Dios está llamando en este tiempo es a que entendamos de que esto es de dos, un pacto es de dos personas. Dios es un Dios que siempre va a cumplir, porque es fiel. Amén. Lo que Dios está demandando ahora a las personas, a los siervos, a los pastores, a los líderes, a los hermanos que trabajan en escuelita bíblica, jóvenes, está llamando a un acercamiento, a una unidad. Y una unidad no es que yo solo voy a la iglesia, me siento y hago y ahí adoro a Dios, en mi casa vivo como quiero. Lo que Dios está llamando a una unidad de vivir una vida en la unidad del Espíritu y conforme a su palabra. O sea, la palabra de Dios ya no se está leyendo, hermano. La palabra de Dios ya es como algo del pasado. Pero como los jóvenes son tan así, de repente las iglesias se evocan en que el joven tiene que tener cierta música, el joven tiene que tener cierto entretenimiento. Pero la palabra nunca habla de que la iglesia es para entretener a alguien. Amén. Sino que la iglesia es para hacer un cambio, una transformación. Amén. En la iglesia está la medicina, que es Cristo, el corazón. Amén. Amén. Entonces, si no está pasando nada y la gente va, viene y pasa como entra y sale, es porque esas personas igual no están haciendo un compromiso con el Señor. Pero nosotros, si vamos a la palabra como el hermano estaba hablando, es un pacto, es algo de dos.
Y acá la iglesia, sinceramente, yo me atrevería, yo esto personalmente, yo me hago cargo de mis palabras, la iglesia no está cumpliendo su parte, la iglesia está siendo infiel con Dios. Amén. 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 Uf. Gloria. Amén. Bueno, yo es que encuentro que es impresionante la misericordia que tiene el Señor, el amor que tiene con nosotros de iniciar Él el pacto, de que nos amó Él primero, siendo Él suficiente en sí mismo en la eternidad, no necesitándonos, pero sí queriendo hacerlo por amor a nosotros, y que tenemos que responder a eso, como decía nuestra pastora, el pacto es de dos personas. Amén. No es que solamente alguien pacta conmigo y solamente esa persona me da y yo no le doy nada de ninguna forma. Entonces siento que el hecho de que la iglesia también se ha despegado mucho de la palabra ha hecho que se deje de vivir ese pacto. Amén. Porque dejamos de conocer al que hizo el pacto, y no podemos corresponder en un pacto si no conocemos lo que a Él le gusta, no conocemos Amén. Lo que Él quiere, lo que Él habla, lo que Él dice. Y la principal fuente de saber lo que Él dice no es que venga un profeta y se adivine mi Ruth, que venga un profeta y me diga que voy a hacer un emprendimiento de tal cosa, sino que la palabra es la que nos muestra lo que Dios Amén. Quiere, lo que a Él le gusta, y cómo debemos vivir y cómo debemos responder a su Amén. Pacto. Y también a través de la palabra uno se va enamorando cada vez más de lo que es el Señor, y es inevitable corresponder a ese compromiso. Pero pasa mucho que se está viendo la palabra como que fuera algo viejo, como es que se escribió en un contexto diferente, o en un contexto, no sé, machista, patriarcal, o eran hombres los que la escribieron. Pero siento que la iglesia tiene que empezar a retomar esa seguridad de lo que es la palabra, de que la palabra es cierta, Amén. Es real, es confiable, que fue escrita por hombres, pero fue 100% inspirada por el Señor, Amén. Que fue inspirada por el Espíritu Santo, no son cosas que a esos hombres se les ocurrieron. Entonces siempre hay que volver a pegarse a la palabra, y ahí se va a poder volver a responder al amor de Cristo, Amén. El compromiso que Él quiere con nosotros. Amén. 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 Esto es maravilloso como Él, y que tiene que ver también con lo relaciona un poco con el segundo punto que se toca un poco, pero aquí habla de lo mismo, los dos se unen cuando este tiempo nace en un escenario de condenación para el hombre, que ese es el escenario en donde surge este pacto que hace, y que es como este Dios, como en su amor profundo, ve al hombre bañado en el barro en el que decidió estar. Pero, como lo ve en el barro que decide estar, Él decide hacerse parte de su problema, Amén. Meterse en Amén. Su problema, y dentro de ese problema, ayudarle a salir del problema. Amén. Y que le dice, lo hiciste mal y esto es consecuencia tuya. Y me hace acordar el Señor, porque cuando hablamos en los Salmos, cuando habla del buen pastor, y habla que Él está conmigo con su vara y su callado, me infundirán aliento. Amén. Y empieza a hablar, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y me hace recordar eso, porque es tanto el amor que tiene Él para guiarnos en donde Él quiere ir, que se mete en nuestros temas. Amén. Y está ahí donde no tendría por qué estar. Amén. ¿Me entiendes? Es como... Y yo siento que es súper claro que se entienda eso, hermano, porque Él no tendría por qué estar en tus problemas y meterse Amén. En tus temas. Porque Él habita la santidad y la eternidad en un lugar lleno de gloria, porque se la merece. Él merece gloria, honra, es todo suyo. Es digno de todo, entonces como que no ha hecho nada. Todo lo que hizo lo hizo bien, perfecto. Merece todo. Merece esa gloria. Pero dice, Él quiere habitar y meterse en los problemas, entonces Él ve al mundo perdido y ve a la humanidad, ve a un Noé y dice, yo quiero meterme contigo en esa barca y quiero que hagan lo que yo te voy a decir. Le dice, me meto Amén. En tus problemas, en las dificultades de ustedes, y los voy a guiar a cómo salir de esto y cómo solucionar este tema. Amén. Yo tengo la solución, así que le dice, hazme caso a lo que yo te estoy diciendo y saldremos de esto y se cumplirá el plan que tengo por ustedes. Pero solo tiene que obedecer a todo lo que te estoy diciendo. Entonces, nuevamente se ve que ese pacto nace de un corazón tan digno como es de Él, Amén. En una situación que no merecíamos que
surgiera un Amén. pacto así, Amén. pero él decide hacerlo. Una de las cosas más complicadas que yo he visto en la palabra y que a veces sí las leemos y es claro, es bacán leerla, está bueno, pero por ejemplo, me hace recordar cuando está Oseas Mm. y la verdad yo le soy sincero. Si a mí mi mujer hace eso, Sí. lo más probable es que me costaría un mundo, ¿no? Jamás, nunca la recibiría. Le diría, está bien, te perdono, pero no pienses que nunca más me voy a ilusionar con tener algo contigo, una familia. No, te bloqueaste. Next. Todos. Pero Dios obliga a Oseas a que persiga y se enamore. Y siempre recuerdo cuando hablábamos de eso, Oseas no está con Gomer porque Dios lo obliga a estarlo. Si no recuerdo cuando exhortaban, y es muy fuerte eso, Se sino que enamoró. él se enamoró de Gomer. Mm. Amén. De una forma que no podía estar lejos de Gomer. No podía dejar de pensar en Gomer. Y aunque estaba en el lugar donde tenía que estar, sentía la necesidad de ir por ella, porque era suya. Y era una prostituta. Y o se sea, unió a ella, es como que me uní a ti extrañamente. No sé qué me pasó, pero me uní. Entonces, vemos eso reiteradamente que hace el Señor y eso muestra su misericordia y que ve eso en un momento de que el hombre no merecía que alguien lo rescatase. Él decide hacer pacto y es como súper fuerte también porque cuando él hace pacto, como le dice a David, yo juro por mí mismo, es decir, amén. me comprometo a mi propia santidad de que lo voy a cumplir, es como, me comprometo a ese nivel. Tan interesado está él que se compromete a niveles en que si no lo cumple es juzgada su propia deidad. Entonces, es como para decir, para que veas el nivel de pensamiento que tengo sobre ti, cuán preciado eres para mí, cuánto es el sueño que yo soñé contigo y la razón por la que te creé, que estoy dispuesto a dar todo y entregarme y dar todo mi esfuerzo y mi mente para sacarte de ahí porque no te abandono, porque sí, te la echaste, pero yo sigo soñando lo mismo Amén. y sigo enamorado perdidamente y no porque tú seas muy hermosa, no porque tú seas extraordinaria ni tenga atributos sorprendentes, sino porque yo decidí amarte Amén. y enlazarme a ti. Amén. Y eso lo siento muy fuerte y espero que lo puedas sentir de esta misma manera porque a veces es fácil leer historia y todo lindo, pero cuando profundizamos en ese Dios tiene que hacer un clic en nuestra mente y en nuestro corazón de que muchas veces somos muy distantes a ese Dios que no tendría por qué hacerlo. Y a veces la gente le pide a Dios como si le reclamase, como, oh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Necesito tu misericordia. ¿Dónde está el Dios de misericordia y de amor? Tanto amor, no lo veo. Pero y la pregunta es, ¿y dónde está el justo? ¿Dónde está el santo? ¿Dónde está el recto? ¿Dónde está el que hace la voluntad de Dios? No lo veo, tampoco lo veo. No está. Amén. Entonces, pararse en esa posición de hacerlo es como no tener cara. Y muchas veces lo hacemos. Pero entender que la misericordia de Dios sigue estando y Él pide un pacto y reclama un pacto, solamente permanece en eso porque su amor es grande y grande es su misericordia. No sé si quieren completar algo. La importancia, la verdad, esto a mí siempre, cuando recibí al Señor como mi Señor y Salvador, eso me derribó, su amor. Pero he aprendido a amarlo y a corresponderle. He visto todo un tiempo mucha gente pasar, he visto un pueblo cristiano muy vanidoso que se está desviando. Y la verdad, anhelo, hermano y hermana, que la palabra de Dios sea tomada en serio en este tiempo, porque es verdad, Amén. Dios tiene un amor perfecto con nosotros. Pero también la palabra, él dice que también quiere que nosotros seamos personas que dispongamos nuestro corazón a Él y que podamos orar. Acá hoy día estaba leyendo algo bien importante que me gustó mucho. Dice, la oración es el vínculo perfecto entre la debilidad humana y la omnipotencia divina. O sea, nosotros los humanos que somos tan débiles, tenemos una comunicación con el Dios omnipotente. Y la verdad, hay, como decía la vez anterior, y predico cuando predico, que hay predicaciones que se hacían para el mundo. Pero ahora las predicaciones que se hacen para el mundo se están haciendo para el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano, la verdad, se ha desviado totalmente de la palabra. Primero lloran, hablan en lengua que no es malo, se caen que no es malo,
Pero el Evangelio no es solo eso. El Amén. Evangelio es un compromiso con mi Dios y tenerlo en cuenta al Señor, y que en decisiones, que el mundo cristiano está a años luz de decisiones, cuando se va a casar, cuando va a tomar un trabajo. Hay hombres y mujeres que toman trabajo en horarios de que tienen culto o de noche, y hay niñas que se casan con cualquiera sin tomar en cuenta a Dios, y quizás pueden decir, no, pero eso es un pasado. No es un pasado, porque la palabra de Dios dice que la palabra es por hoy y para siempre, o sea, Amén, no pasa hermanos. de moda. Amén. Entonces Amén. hemos dejado de lado al Señor, no le preguntamos cuándo nos vamos a cambiar, cuándo nos vamos a viajar, no preguntamos nada, vivimos como decimos que hay un Señor, pero no, hermano, no se toma en cuenta a Dios. Dios está llamando atención, Amén. Dios está llamando la atención. Amén. Así que animamos a la iglesia a que se pueda tomar de su mano, y no solamente de su mano, sino que tenga un compromiso con el Señor. Yo creo que Dios no está llamando, yo sé, Él no está llamando a un compromiso. Si Él cumple una parte, la iglesia también tiene que cumplir su parte. Amén. 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 A mí me gustaría que se entendiera que todo esto que el Señor habla no es, que estamos hablando acá en el podcast, no es criticar a la iglesia, no es una crítica, porque a la iglesia no hay que criticarla, hay que edificarla, sino que es esto mismo que hablamos en el punto 2, de que este pacto nace en un momento de condenación al hombre. Esto también nace en un momento, como ya hablamos, que la iglesia se está tergiversando y alejando de la palabra. También nace en el corazón del Señor de llamar la atención y decir, vuelvan a la palabra, vuelvan a vivir lo que ella dice, a corresponder al pacto. Entonces es otra vez el Señor demostrando su amor y su misericordia, como lo hizo con Noé, y como lo hizo con Abraham, y como lo hizo en muchos pactos que vemos a través de la palabra, que Él, cuando Él nos ama y no quiere que nos desviemos, y cuando ve que nos estamos desviando de la palabra, que no estamos viviendo lo que Él nos llamó a vivir, Él en su amor nos hace darnos cuenta, levanta hombres, levanta mujeres, levanta ministerios, movimientos que traigan de nuevo la palabra. Amén. y de nuevo Cristo al centro, y que todo es por Él y para Él. Entonces esto es no es como una crítica, sino que es una demostración del amor del Señor, de que Él quiere que vivamos en santidad, que vivamos en compromiso con Él, en pacto. Esto es para todos, Amén. hermano. Amén. Esto, lo que estamos hablando acá, es para nosotros también, para toda Amén. la iglesia. Ahora, que esto sea de bendición y de edificación, Amén. con deseo y anhelo de que las personas que no están tomando en cuenta al Señor lo empiecen a tomar nomás. Si acá no es una cosa de juzgar y de condenar, sino de que nos demos cuenta qué estamos haciendo. Usted verá cada uno lo que está haciendo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Amén. Es una espada de doble filo que entra al corazón y penetra, y discierne hasta los más íntimos de nuestros pensamientos. Amén. Cada uno sabe, hermano, lo que estamos viviendo. Y este mensaje es para toda la iglesia y todos nosotros, que los volvamos a Dios, o sea, que volvamos a su palabra y vivamos su palabra, que es importante. Amén. Amén. Bueno, ya estamos se nos está acabando el tiempo, pero vamos a dejarlo hasta estos 2 puntos. A la otra vamos el último, pero volver a recordar, quizá no concluir con eso, sino hablar de estos 2 puntos: el pacto que Dios quiere hacer con nosotros, el compromiso que Él quiere hacer, Amén. el compromiso que Él demanda, pero decirle que las personas que más, las personas que están más cerca de Dios, las personas que han visto más la gloria del Señor, las personas que han fluido más en Él, siempre, muchas veces, es que vivir en este pacto tiene tanto beneficio para la persona, porque es ese Dios pidiendo compromiso para poder Él manifestarse a esa vida. Amén. Como Él siempre ha querido manifestarse. Pero como que lo que pasa es que recuerdo una vez que alguien me hablaba y me decía, y no sé si lo dije la otra vez también, de que esta generación era muy buena para saltar, muy buena para Sí, gritar, muy buena para cantar, muy buena para hacer eventos, muy buena para hacer poleras, gorros, todo, muy buena para apoyar en eso, likes por todos lados,
Está bueno publicar cosas. No es malo, sí. Sí, está bien. Pero que una vez me acuerdo que me habían dicho, pero no tiene raíz. Y la raíz es como cuando tú haces pacto, tú te comprometes con esa persona. Y en este caso el pacto más grande es comprometerse con Dios. De uno a uno. De ser la persona que Él quiere y espera a pesar de cualquier cosa. Entonces, me refiero a qué, porque ¿qué significa cuando tú no tienes raíz? ¿Qué significa que no tengas raíz? Significa que eres superficial, eres una persona que está sobre una arenita. Entonces, el compromiso de alguien de labios es muy fácil hacerlo, porque es fácil hacer una ceremonia, por ejemplo, y un matrimonio, jurarse el cielo y la tierra, todo eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tu mujer ya no es tan linda como antes? Y hay miles de mujeres más bonitas. ¿Qué pasa cuando esa mujer que era dulce se amargó con el tiempo? Y está pasando un tiempo malo. Pero a mí me gusta que sean dulces conmigo. Ya no me atrae tanto. Y no me gusta estar tanto con ella. ¿Qué pasa si hay problemas y dificultades y en verdad uno de los dos se pone tan triste que no tiene la capacidad de poder soportar al otro o de poder darle el cariño que el otro necesita? Ahí esa cosa sucede. Entonces el pacto hace que la persona permanezca hasta el final. El pacto hace que por la decisión que yo tomé permanezco. Entonces, cuando el Señor habla de pacto, Él mismo es la muestra de ese pacto. Es decir, es un Dios que promete hacerlo, aun cuando la otra persona no ha cumplido durante muchos años, miles de veces, mostró miles de razones para que Él renunciase de pacto hace mucho tiempo. Ese Dios dice, yo permanezco en este pacto y continúo con mi promesa. Amén. Porque la di, porque decidí hacerlo, porque fue algo que yo dije que iba a cumplir y lo cumplo. Pero a lo largo de la historia vemos que Él buscó muchos hombres, pero le quiero decir que sí en la historia han existido hombres que han devuelto ese pacto. Y han sido todo lo que Dios siempre quiso. Amén. Y hombres y mujeres que se levantaron en la tierra y dijeron, tú pactas conmigo, pero también yo pacto contigo. Amén. Y tomo un compromiso contigo. Y a pesar de que pueda pasar lo que sea, permanezco en el pacto que hice, no porque tenga todo el ánimo del mundo para hacerlo, sino porque tú mereces que yo lo cumpla. Amén. Y yo lo hice de verdad. Y como dice una canción, dice... si te dimos nuestro sí, no fue por un momento. Si te dimos nuestro sí, no fue por las circunstancias. Si te dimos nuestro sí, no fue solo por un tiempo, sino para toda la vida. Amén. Amén. El sí de Él fue para toda la vida, por siempre y para siempre. Amén, Señor. Y busca hombres que también su sí permanezca por siempre y para siempre. Amén. 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 Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Van a tener que tener paciencia para esperar el otro punto. Pero bueno, yo ya me despido de ustedes. Espero que haya sido una bendición para nosotros poder estar con ustedes. Y espero haya sido de bendición para ustedes. Lo amamos mucho. Busquen al Señor con todo el corazón. No hagan de estos podcasts una religiosidad, como de estar viendo en YouTube de repente. Sino que después que termine este tiempo, ora al Señor, háblale a Él. Haz de todo lo que hablamos algo vivo en tu vida. Y que empiece a ser transformado. Porque eso es lo que al final hace que el Evangelio sea de poder. Y si eres joven, te invito a aprovechar esos años que tienes dándolo a la mejor vida de todas. Amén. A que esos años van a valer absolutamente la pena y va a haber cosas que no has visto ni nunca pensaste ver, y cuando mueras va a ser un anciano que va a decir, mis días fueron benditos porque estuvieron en sus manos y los viví de su mano. Así que eso, termino con una frase, me encanta decirla y invitarte a que busques al Señor. Amén. Porque yo estoy convencido y seguro que si lo buscas lo vas a encontrar, eso seguro, solo tienes que buscarlo. Amén. Damos gracias al Señor por la audiencia que nos va a escuchar. Esto es de parte del Señor para todos nosotros, y que nosotros podamos empezar a leer la palabra y a vivirla. Es importante vivirla porque muchos predicadores se están desviando y dando un mensaje conforme a su mente, pensamiento o a lo que ellos piensan. Pero la palabra habla de estas personas, así que damos gracias a Dios porque hay personas también que quedan buenos predicadores, hombres de Dios, y queremos acoplarnos a ellos también y adherirnos a este mensaje de santidad. Amén. Y que la iglesia empiece a buscar al Señor y sea fiel con su amado. Dios bendiga sus corazones. Amén. Amén. Bueno, también para terminar, hermanos, aférrense a la palabra, no abandonen la palabra, examínense con ella junto con el Espíritu Santo y vivamos para responder al pacto que quiere Dios con nosotros. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo 3. Y este es su podcast, es su esencia. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Este es su podcast, su esencia. Bueno, dejémoslo ahí. Bendiciones. Su esencia, aleluya.